Buenas tardes, les damos a todos una muy cordial bienvenida a su conversatorio del Grupo de Atención Primaria en Salud, Salud Familiar y Comunitaria. Estamos reunidos en esta ocasión para seguir conversando sobre el tema de APS tan vigente en este momento en nuestro país. Les recuerdo a todos las personas que nos acompañan que estamos en este conversatorio gracias a la organización de un equipo de varias universidades, entre ellas la Universidad de Sucre, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Norte, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad de La Sabana, la Universidad Autónoma de Manizales, a quien represento, y la Asociación Colombiana de Salud Pública. Este grupo se viene reuniendo desde tiempo atrás, tratando de conversar con expertos y personas que tienen experiencia en diferentes temas relacionados con la APA, con la atención primaria de salud, con el propósito de aportar desde tanto la academia como desde la ciencia política para los cambios que se están presentando en este momento. Hoy nos acompaña la doctora Lady Lisbeth Moreno Mesa. Ella es especialista en adicciones, especialista en epidemiología, es magíster en salud pública de la Universidad Autónoma de Manizales y tiene larga experiencia en cargos relacionados con salud pública, también desde la academia, organización de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y actualmente es la jefe de la Unidad de Salud Pública de la Secretaría de Salud Pública de la ciudad de Manizales. Ella estará en compañía para el momento de las preguntas del doctor José Alejandro Prieto. Él es psicólogo, especialista en farmacodependencia, también magíster en salud pública de la Universidad Autónoma de Manizales, y en este momento es el encargado de coordinar toda la estrategia de atención primaria de salud en la Secretaría de Salud Pública de la Universidad de Manizales. Este grupo inicia, como la mayoría de los que están aquí saben, por una convocatoria que hace la Asociación Colombiana de Salud Pública desde el momento de la pandemia a las diferentes universidades para que nos aliemos y aportemos, como les decía, a los desarrollos del país. Entonces, la dinámica que usamos siempre para el conversatorio es que nuestros invitados expertos hacen una presentación y luego a partir de ella pues abrimos los micrófonos y también las cámaras para que todos los que están acompañándonos en el auditorio puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, y pues eso es lo que realmente va a enriquecer el conversatorio. Siempre hacemos unas relatorías que compartimos con los participantes y en lugares importantes. La grabación siempre queda alojada en el canal que tenemos del Voluntariado de Atención Primaria de Salud y también en el canal de la Asociación Colombiana de Salud Pública, y a través del cual estamos también compartiendo la actividad en este momento. Vamos entonces a darle paso al doctor Juan Eduardo Guerrero Espinel. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública y nos dará las palabras de bienvenida. Doctor, adelante. Profesora María del Pilar, muchísimas gracias. Un saludo también muy especial para el grupo de la Secretaría de Salud de Manizales, la doctora Lady Moreno, que está en el día de hoy presentando su tema de atención primaria en salud y la experiencia que ellos tienen. Y para nosotros como Asociación Colombiana de Salud Pública realmente es un placer tener este espacio y poder, digamos, compartir diferentes ideas sobre el significado, sobre el contenido, sobre el significado de la atención primaria en salud, que de una u otra forma es una de las estrategias que se ha planteado a nivel mundial desde hace muchísimos años, que ha tenido diferentes interpretaciones, diferentes procesos y resultados en diferentes países y en diferentes escenarios, pero continúa siendo vigente a nivel internacional como una de las estrategias transformadoras para que los sistemas de salud puedan cumplir con su misión de un acceso universal para todos los ciudadanos y familias en sus comunidades. La estrategia de atención primaria en salud, de una u otra forma, a nivel internacional, tiene el significado de que podamos ir más hacia mantener sanas las personas
hacia cuidar las personas en una forma mucho más temprana, a detectar los problemas en una forma más temprana, cerca de la familia, cerca de las comunidades, y ese es un gran desafío. Nuestros modelos normalmente tienden a concentrarse en la parte hospitalaria, en el cuidado final de la enfermedad. El gran desafío de la transformación es cómo la autoridad sanitaria, la gobernanza, logra en sus sistemas de salud hacer una armonía y una convergencia que permita equilibrar los esfuerzos financieros, los esfuerzos tecnológicos, los esfuerzos tanto en talento humano como en todas las capacidades que se puedan dar para que la atención primaria tenga un surgimiento, tenga una fuerza, tenga un financiamiento que le permita cumplir y apoyar las metas de salud pública que de una u otra forma los países y los diferentes territorios y los diferentes regiones se comprometen a cumplir a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, el gran desafío está en cómo convertir en realidad ese anhelo de ir hacia modelos de salud hoy en el espacio nuestro en Colombia, llamado como modelos predictivos, preventivos y con capacidad resolutiva, pero que ha tenido siempre en los diferentes países diferentes formas y nombres de la intencionalidad de fortalecer este tipo de propuestas que estén más cercanas a las personas y a los lugares en que la gente vive, trabaja y se comporta, digamos, a través de los colegios, de las escuelas, etcétera, de una u otra forma, buscando mejorar su bienestar y su calidad de vida. En el día de hoy vamos a escuchar la experiencia de Manizales que nos permite reflexionar en un momento que Colombia vive una coyuntura muy especial, vive un momento de transformación de su sistema de seguridad social, de su sistema prestador de servicios, de sus empresas promotoras de salud, de los hospitales públicos. Estamos en un proceso de transición y de transformación con múltiples mensajes, con múltiples incertidumbres, con mucha confianza en algunos aspectos específicos, pero que indudablemente nos llaman a reflexionar y a tener una atención de cuál es el aporte que hacen los diferentes actores con relación a la atención primaria en salud. Sin lugar a dudas, las universidades juegan y tenemos un rol muy importante, por eso este conversatorio pues es coordinado por un grupo importante de universidades, porque somos conscientes de que las universidades jugamos un rol en el proceso de formación de recursos humanos, en el proceso de formación de equipos interdisciplinarios y en las prácticas comunitarias que pudieran darse para mejorar la capacidad resolutiva del, por lo menos del primer nivel de atención, pero también tener claro que ese primer nivel de atención tiene una relación con los otros niveles complementarios, con los niveles más especializados para poder darle integridad e integralidad a la atención a los diferentes ciudadanos en sus regiones y territorios. Por lo tanto, el desafío es muy grande y la invitación es, escuchemos la presentación en el día de hoy, hagamos todas las preguntas y comentarios que sean pertinentes y que nos puedan alojar luces de lo que puede ser el significado de esta nueva etapa de reorganización de un sistema basado en la estrategia de atención primaria en salud. Desde la Asociación Colombiana de Salud Pública, agradecerles muchísimo el haber aceptado nuestra invitación y deseamos una feliz tarde y muchos éxitos en este trabajo que iniciamos en el día de hoy con esta presentación de atención primaria en salud. Adelante, profesora Ley. Doctor, buenas tardes pues a todos los asistentes y a las entidades que hacen parte de este ejercicio académico. Bueno, como lo decía el doctor, nosotros en este momento, digamos que mi propuesta o mi planteamiento el día de hoy es intentando ser muy neutral. Yo creo que aquí las reflexiones de manera muy objetiva deben ser de parte de cada uno de los asistentes. Yo trataré en algunos escenarios o en algunos aspectos plantear unos ejercicios o unos ejemplos operativos de cómo pudiésemos desarrollar atención primaria en salud en el territorio, tomando como referencia el municipio de Manizales y la experiencia que hemos acumulado aquí durante los últimos años, especialmente los 2 últimos años, dadas las transiciones que mencionaba el doctor Guerrero. En ese sentido, pues voy a permitirme hacer un poco de contexto y les voy a pedir un poquito de paciencia en estas primeras diapositivas, teniendo en cuenta que me gustaría que todos nos ubicáramos en unos espacios o unos escenarios conceptuales, porque quizás para muchas personas
quizás me pueden tomar a mí de referencia. Los que sean mucho más jóvenes que yo, son personas que en este momento quizás están entrando al proceso de atención primaria en salud. Los que están en mi edad o más grandes que yo, básicamente hemos tenido que o vivimos la atención primaria en salud de los anteriores modelos de salud que tuvo Colombia y el mundo, o nos tocó vivir un poquito la última etapa de esos modelos del Seguro Social y de los modelos de las promotoras de salud y entrar a la reforma de la Ley 100 y el actual sistema que todos conocemos, ¿cierto? Pero es importante también que nos ubiquemos en y por qué no hemos logrado avanzar, por qué nos cuesta tanto trabajo hacer atención primaria en salud y bajo los conceptos que el mundo realmente plantea. El escenario hoy para Colombia es quizás, en resumen, esta imagen que salió hace unos días en un periódico local de la ciudad de Cúcuta y pues ustedes lo pueden leer ahí y básicamente eso refleja y es la percepción que quizás todas las personas puedan estar viviendo o vivieron a través de algún familiar o algún conocido. Pero nosotros, o nuestra tarea, bien sea como ente territorial, como IPS, como asegurador o cualquier actor, desde la academia hasta la comunidad, eh, deberíamos empezar ese ejercicio de transformación y quizás hacer esa transición que nos hablaba el doctor y ya dejar de pronto de estar pensando en algunas experiencias y más bien dar esos pasos que nos está pidiendo hoy el nivel nacional y es todos bajo el modelo de atención primaria en salud. En ese sentido, quiero hablarles de este contexto normativo, recordarles que esto no es nuevo, o sea, esto desde 1978 estamos hablando de atención primaria en salud. El mundo ha reconocido la necesidad de garantizar una atención para todos en unas circunstancias equitativas. El mundo ha reconocido que la salud no depende del sector salud, sino que necesitamos una armonización, una intersectorialidad y que definitivamente hay unos roles que no todos podemos ejercer y que necesitamos trabajar en equipo. Entonces, en ese sentido, desde ese momento, se han venido generando diferentes reuniones y diferentes actualizaciones y algunos territorios, algunos países, y lo vimos aquí en las sesiones anteriores, como nos mostraron la experiencia chilena, ¿cierto? Y quizás todos hablamos de la experiencia cubana y en algunos casos genera algún rechazo, pero hay territorios que se dieron el paso y generaron unas experiencias y unos resultados mucho más positivos y ahí llegó la hora quizás de que Colombia, o la invitación nacional que nos hacen, empecemos a reorganizar el proceso. Entonces aquí hay algunos elementos, entonces nos decían, por ejemplo, desde el 2009, trabaje en las redes integradas de servicios de salud. Nos decía la Organización Mundial de la Salud en el 2010, ojo que tenemos que fortalecer las competencias del personal de salud en los procesos de formación de atención primaria en salud. Y más recientemente, en el 2019, nos dicen, tenemos que garantizar, el mundo debe garantizar atención primaria con una cobertura universal. Entonces, miren que estos ejercicios no son del último año o de los últimos 2 años, sino que estamos hablando de más de 40 años. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud hizo un proceso de evaluación y redirecciona este ejercicio y genera un pacto a nivel internacional en el que nos invita a todos los territorios a generar un proceso de atención en salud universal. Y esa salud universal que contribuya a dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenibles para el 2030. Claramente para eso se requieren unos papeles y fortalecer esas acciones. Entonces, ¿hacia dónde debe ir dirigida esta invitación? Hacia acercar los servicios de salud y a generar servicios de salud con mayor calidad y disponibilidad, a fortalecer la red de servicios ambulatorios, especializados, hospitalarios y el componente comunitario, a reorganizar la asignación de recursos en los territorios, que el país pueda generar una inversión de alrededor del 6% del PIB. Y al menos de esos recursos, el 30% debe ir al componente de atención primaria en salud para el fortalecimiento del primer nivel de atención. Y garantizar la continuidad y la calidad en la atención integral. Todo esto, desde el rol en el que usted se ubique o en el que cada uno de nosotros juegue un papel, debe estar aunado
o articulado con el ejercicio de las funciones esenciales de salud pública. Y recordemos que también bajo el liderazgo de la Organización Panamericana de la Salud y algunos líderes académicos y de organizaciones nacionales, se han logrado generar o se logró generar una actualización y un reenfoque de estas funciones. También es un ejercicio interno en el que nosotros nos debemos comprometer como profesionales a ir mirando desde mi rol, desde mi desempeño, cuál función puedo ejercer con mayor facilidad y cómo potencio las capacidades, las habilidades de los equipos de trabajo para que estas funciones se puedan armonizar con el proceso operativo que genera atención primaria en salud. Entonces, ¿qué tenemos hoy en Colombia? Y cuando yo hablo de Colombia, vamos a tratar de hacer el ejercicio de llevarlo al departamento o al territorio o un municipio. Entonces, todos tenemos que tener presente que me va a saltar una cantidad de normas y me va a parar en la ley 1438 del 2011. Y es que a nosotros nos están hablando de atención primaria, no solo desde el 78, sino que el 2011 a Colombia le dijeron, usted debe hacer atención primaria en salud. Y nos dijeron, ese modelo de atención lo debe hacer a través de equipos básicos de salud, desde el 2011. Nos dijeron, vamos a hacer un plan decenal de salud pública y vamos a materializar esas intervenciones a través de un proceso de atención, a través de aseguramiento, a través de redes integradas de servicios de salud y plan de intervenciones colectivas. Miren que hasta aquí yo no he dicho absolutamente nada nuevo, distinto a lo que todos ustedes y yo conocemos dentro de la dinámica de cómo funciona nuestro sistema de salud. Y el plan de intervenciones colectivas, que ha venido desarrollándose unas actualizaciones, en el 2015 tenemos una resolución que es con la que veníamos habituados a trabajar, pero sale la resolución 295 en el 2023. Desde el 2011 al 2023, para decirnos, recuerden que las acciones usted las debe hacer a través de equipos básicos de salud. Y el Plan Decenal de Salud Pública, que también tuvo ya tenemos la segunda momento o el segundo decenio, también genera una actualización y también nos dice, ojo, que vamos a trabajar con enfoque en atención primaria en salud. No he dicho nada nuevo, atención primaria, redes, aseguramiento y prestación de servicios con calidad. Entonces, retomando la ley 1438, rápidamente, capítulo 2, acciones de salud pública, APS y PIP. Y ahí nos dice, ojo que la contratación usted la debe hacer a través de atención primaria en salud. Ojo que la atención primaria en salud para Colombia va a generar la articulación de servicios de salud, intersectorialidad y participación social. Entonces, atención primaria en salud, desde el momento en que es concebida, no es concebida solamente como un componente comunitario, es un componente de servicios de salud. Baja complejidad. Vamos a fortalecer los servicios de baja complejidad, porque recuerden que lo que se busca es que sea ese primer contacto y ese acercamiento de la atención a la comunidad. Y generar equipos básicos de salud para facilitar ese acceso a los sistemas de salud. Entonces, estamos hablando del 2011, estamos hablando de una ley, de un escenario de reforma al sistema de salud colombiano. En este momento, el actual Plan Nacional de Desarrollo de vigencia 2023 básicamente nos dice en su estructura, en su componente de seguridad humana y justicia social, vamos hacia un sistema de garantía de salud que va a ser universal y vamos a implementar un modelo de salud preventivo y predictivo. Y eso ya está establecido por una ley, que es la que constituye o conforma el Plan de Desarrollo Nacional. Y dentro de esos elementos nos dice, vamos a convertir a Colombia en un territorio con un modelo preventivo y predictivo. ¿Y qué vamos a fortalecer allí? Política de talento humano, aseguramiento, modernización de la red de prestación de servicios, fortalecimiento de las redes integrales y trabajo con equipos interdisciplinarios para mejorar las acciones de atención, tanto de promoción como de prevención y atención. Y el componente de determinantes sociales de la salud. Desde el 78, cuando se hace la reunión de Alma-Ata, cuando le dicen al mundo, una de las estrategias para lograr mejor equidad, para lograr mejores condiciones de vida y calidad en la población, es la atención primaria en salud, se debe hacer también con enfoque de determinantes sociales de la salud. Y quizás hemos hablado de ellos en los últimos años, pero mire que no son nuevos. Y el Plan de Desarrollo Nacional
trae uno de los elementos, es determinantes sociales de salud en el marco del modelo que nos están invitando a implementar. Y allí pues contextualiza una serie de intervenciones, muchas que serán lo que quizás hoy nosotros manejamos mucho como programas, es con una visión intersectorial y una visión desde el campo gerencial de análisis y producción de resultados. El Plan Decenal de Salud Pública, que lo veíamos que era una política que nos recordaba la ley desde el 2011, también tuvo su actualización el año pasado y nos dice queremos avanzar hacia la equidad. Y esto se va a hacer con enfoque de determinantes sociales de la salud. Y lo vamos a materializar a través de atención primaria en salud, a través de un enfoque territorial, a través de un enfoque salud familiar y comunitario. Hay muchos otros enfoques, yo no voy a hacer énfasis en los demás, porque pues es parte como transversal de los procesos. Si yo estoy haciendo atención primaria en salud, claramente debo hacer garantía de los derechos, debo respetar los enfoques diferenciales y los modelos de intervención en este momento, de acuerdo a lo que está establecido en las políticas de atención integral en salud de Colombia, es, por ejemplo, con un enfoque de curso de vida, ¿cierto? Entonces, todos estos son transversales, pero hoy en el escenario en el que estamos debemos hacer énfasis en que nos están invitando, nos están recordando. Tenemos que pensar en términos de integralidad, tenemos que pensar en términos que yo trasciendo lo físico, yo trasciendo lo biológico y el entorno juega un papel fundamental para que nosotros podamos lograr tener el bienestar y promover el bienestar en nuestra comunidad. Entonces, este plan nos trae unos ejes. Y aquí viene el primer ejercicio que quizás todos debemos tener referenciado y es, ojo que tenemos que movilizar la manera en la que hemos venido pensando. Si yo soy una IPS, hoy estoy pensando en la consulta externa, en el que me hace la demanda, llena mis agendas, y de pronto en las metas que el asegurador me puso, que ojo que las metas ni siquiera son del 100% de la población, entonces ya ahí hay una disminución. Y sobre esa disminución, que es la meta que yo trabajo para las acciones que hemos conocido como PIP o demanda inducida o detección, no las alcanzo a cumplir. Entonces, estamos pensando en un tema de una atención individual y ese ejercicio lo complementamos pensando en un modelo de programas. Entonces, yo pienso en sexualidad, yo pienso en cáncer, yo pienso en vacunación, yo pienso en nutrición, y todos pensamos de manera particular o muy específica. Y se nos olvida esa integralidad que tanto nos han insistido. Y de hecho, pues cuando nos han formado académicamente, siempre nos han dicho, recuerde la palabra holístico, ¿cierto? Y quizás esta pueda ser una oportunidad para llevarnos a esto. Entonces tenemos que trascender del modelo del plan decenal anterior que nos mostraba en dimensiones y nos seguía encaminando de manera programática a pensar de una manera transversal, donde la atención primaria en salud y los determinantes sociales juegan un papel fundamental. Voy a hacer énfasis en estos, pero también es claro que, por ejemplo, el mismo documento habla que para que usted ya haga atención primaria en salud y determinantes sociales, tiene que fortalecer el tema de la salud pública y la soberanía sanitaria y el componente del personal de salud dentro de la estructura en la que está diseñado este documento. Dentro de las estrategias que plantea estos tres elementos o estos tres ejes del plan decenal, en atención primaria, en salud nos dice, ojo que vamos a transitar a este modelo preventivo y predictivo. Ojo que vamos a tener que potenciar el cuidado de la salud basado en APS. Ojo que vamos a conformar equipos territoriales. Vamos a reorganizar la atención en los servicios de salud. En determinantes sociales, miremos a las personas de manera integral. ¿Cuáles son las necesidades? Y en gobernabilidad nos dice, ojo entes territoriales, ojo aseguradores, nosotros tenemos que transitar al modelo de salud, mire que tenemos que fortalecer las redes integrales de servicios de salud. Entonces, miren que todo esto ya está escrito. Y encima nos plantea unas responsabilidades diciéndonos, el ente territorial tiene que liderar el proceso de implementación de redes y tiene que liderar el proceso de generación del modelo. Las aseguradoras tienen que coordinar que estas redes se implementen y las IPS tienen que garantizar el proceso de atención. Y quizás esta resolución que la pasamos por alto, la mayoría, quizás las IPS no, porque, o las aseguradoras no, porque está ahí el concepto de la UPC, pero ahí nos dice, en atención primaria en salud, le está diciendo a la aseguradora, usted debe generar una inversión y un rediseño en atención primaria en salud y debe generar recursos para la conformación de equipos básicos de salud.
y le dice qué porcentaje la UPC tiene que garantizar. Entonces, miren que hay unos elementos que ya normativamente debemos empezar a trabajar en procesos de implementación. La política de atención integral en salud, y esto también quiero hacer énfasis. Recuerden que el modelo de atención primaria en salud va desde la promoción de la salud y hace todo el recorrido que nos han enseñado desde la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, hasta la muerte digna. O sea que aquí no estamos hablando solamente del componente educativo, que quizás ahorita lo vamos a revisar, sino que estamos hablando de la garantía de una prestación de servicios integral desde la población sana hasta la población con el diagnóstico y un proceso de atención. Y la política de atención integral, que es mucho más antigua, también nos decía, Colombia debe transitar para tener una política de atención integral, una de sus estrategias va a ser atención primaria en salud. Y la vamos a hacer con enfoque gestión de riesgo de cuidado de la salud. Y luego sale el modelo MAITE y también trae unas líneas que establece unos parámetros de qué hacer en prestación de servicios de salud, en aseguramiento y en salud pública, por ejemplo. Y nos invita a potenciar la articulación entre las acciones colectivas e individuales para garantizar esa atención. Y esa política trae una estrategia operativa que son las redes integradas de servicios de salud. Y ahí le dice a las entidades territoriales, ojo, que usted tiene que coordinar y articular que este proceso se implemente. Tiene que crear las rutas integrales de atención en salud. Y señores aseguradores, ustedes tienen que implementar y garantizar que su IPS tenga la implementación de las rutas. Articúlelas y genérelas en articulación con el ente territorial. Y señor IPS, implementa el proceso de atención de manera integral. Entonces, miren que hasta este momento, todo la norma vigente nos está diciendo tenemos que garantizar procesos de atención integral. Y ese proceso va desde la promoción, que es la definición de la RIA, ¿cierto? Una herramienta que se genera para garantizar la integralidad en la atención. Y esa atención va desde el primer nivel de atención, desde el momento en que yo hago promoción para abordar a la población sana, hasta el momento en que yo hago paliación. O sea que es toda la red de servicios, tanto la primaria como la complementaria, generando la intervención bajo un modelo de redes. Solo para recordar que tenemos RIAs de promoción y mantenimiento, RIAs de atención y RIAs a eventos específicos o mucho más críticos. Y que el modelo nos dice que una cosa son los procesos de atención individual y otras son los comunitarios. Y que la atención se debe garantizar también a través de los entornos y los cursos de vida de las personas. Y que estas intervenciones pueden ser individuales, familiares, colectivas o poblacionales. Si nosotros somos de una IPS o de un asegurador, quizás estamos mucho más familiarizados con este modelo de atención individual. Entonces nos dicen cuál es el curso de vida, cuáles son los ciclos y cuáles son las acciones que tengo que hacer para hacer promoción de la salud individual. Pero hay otro actor, y es el actor ente territorial, que ejecuta el plan de intervenciones colectivas. Y este plan de intervenciones colectivas nos hizo un ejercicio de transición, y esa transición que le hizo a los territorios lo fue llevando a decirle desde el año pasado, debemos migrar a potenciar la articulación y a generar unas intervenciones bajo un enfoque de territorio, bajo unos microterritorios y bajo la conformación de equipos básicos de salud. Y este ejercicio de adaptar o de transformar lo que nosotros llamábamos plan de intervenciones colectivas bajo un enfoque programático, bajo una serie de actividades, a un modelo de atención integral para poderlo transformar en un componente de atención primaria en salud. Y esto se tiene que articular a las acciones que desarrolla o en conjunto con la atención que desarrollan las aseguradoras y las IPS. Básicamente, ¿qué nos dice el ministerio en sus últimas actualizaciones de cómo conformar esos equipos básicos de salud? Y es, conforma un microterritorio, ese microterritorio se le asigna un auxiliar de enfermería y el conjunto de estos microterritorios va a tener un equipo básico, que es un médico, una enfermera, un psicólogo y otro profesional de la salud, que puede ser nutricionista, odontólogo o algún terapeuta, dependiendo las características de su terapia. Entonces, este es el modelo de un equipo básico de salud. Entonces, hoy, o quizás no hoy, desde el año pasado, todos los territorios en Colombia teníamos que hacer este tránsito en el sentido de los entes territoriales en la ejecución del plan de intervenciones colectivas. Entonces, hasta este momento les he contado que existe un marco normativo que hace rato nos estaba diciendo o nos viene diciendo
señor IPS, señor asegurador, trasciendan el proceso de atención individual y recuerden que las acciones se tienen que articular con las acciones colectivas. Y señor ente territorial encargado al día de hoy en el marco normativo de las acciones colectivas, vamos a cambiar este modelo operativo para poderlo armonizar con los equipos territoriales de salud. Y en ese sentido, lo que seguramente todos ustedes tienen muy claro es que el día de hoy, pues tenemos que unir la transformación a equipos básicos de salud con el modelo que teníamos de operativizar, que nos decía las redes integradas y las RIAs a través de los entornos. Entonces tenemos quizás unos referentes básicos de entornos, curso de vida y equipos básicos de salud. ¿Y de dónde salían los recursos del plan de intervenciones colectivas? Entonces, en resumen, la política de atención integral en Colombia, ¿sí?, que está antes del 2018, nos viene diciendo que una atención integral en Colombia inicia desde la intervención en los entornos cuando se interviene a las personas sanas y las interviene dependiendo el entorno que rodea a esa persona. Y esa intervención se complementa con la intervención individual que se hace en la red de servicios y se complementa con la gestión del riesgo en el caso de que tenga un riesgo que se pueda materializar o que yo ya tenga un evento que se pueda complicar y debo manejar. Entonces, miren que la política hace rato nos pintó cuál era la línea en la que deberíamos estar trabajando. La resolución 3280 también establece que existen unas intervenciones poblacionales. Quiero hacer énfasis en ellas un momento y es porque recuerden que ellas potencian el concepto de determinantes sociales de la salud, porque aquí se potencia el tema de la participación social, el tema de las políticas públicas que genera una intervención intersectorial. Y tenemos las intervenciones colectivas. Entonces, quienes están en los entes territoriales, pues quizás están mucho más cerca de todos estos elementos, pero hay que recordar que estas acciones o tecnologías o actividades que nos establece la resolución 3280 en el componente colectivo se definen por entornos y se deben armonizar con esas intervenciones individuales que yo le debo o yo debo coordinar con la red prestadora de mi territorio. Quizás esas rupturas operativas no nos permiten hoy consolidar este modelo que está escrito desde hace un ratico en Colombia. El ministerio, en el ejercicio de esta potencialización de atención primaria en salud, quizás es que como un empujón, viene desarrollando también unos conceptos, unos lineamientos para ir materializando o implementando APS. APS del contexto territorial, en el sentido de la conformación de unos equipos. Y en el concepto general que tiene el ministerio, pues básicamente tiene una identificación de territorios, esos territorios poderlos dinamizar a través de una gestión con atención primaria en salud y poder dinamizar las redes a través de los equipos básicos. ¿Qué pasa hoy en Colombia? Entonces, en la parte inferior de la presentación, ustedes ven el modelo de la política de atención integral en salud, ¿cierto? Que nos decía, trabajenla también por un enfoque de curso de vida. Pero hoy el modelo en Colombia es esto, que ustedes conocen claramente y que cada uno de nosotros puede vivir independientemente que seamos talento humano en salud. Y es un ejercicio de desarticulación. Si yo tengo cómo pagar una consulta privada, mi asegurador no va a saber nunca qué pasó conmigo en mi consulta privada. Si yo voy a la red de la aseguradora, entonces en otra institución y en otro lado y en otro momento me harán mis laboratorios, en otro lado me entregarán los medicamentos, en fin, ese es el sistema actual. Pero recuerden que este sistema, aunque hoy funcione así, lo que les he comentado hasta este momento del tema normativo es que no debería funcionar así, porque hace rato nos dijeron que deberíamos tener atención integral. Y el modelo de Colombia hoy se centra principalmente en este componente. Entonces hay unas intervenciones individuales, familiares y comunitarias. Y por aquí a un ladito están los entes territoriales con los recursos que tradicionalmente se les han asignado, haciendo acciones para la población sana. Entonces, hoy todos nosotros tenemos de referente este modelo principalmente. Y el doctor Guerrero lo decía en su momento en la intervención inicial, ¿cierto? El modelo
está centrado principalmente en este proceso de atención, pero debemos transitar a este momento. Ya lo veremos ahora en los retos. ¿Qué hemos realizado? Yo aquí voy a usar a Manizales un poco de referencia, pero cada uno de ustedes se puede parar en el territorio en el que usted habita y básicamente es la misma dinámica. Cada uno ha tenido algunos desarrollos y unas experiencias mucho más estructuradas, otros están empezando el proceso de implementación, pero lo pueden usar como contexto para que nos vayamos ubicando. Manizales es una ciudad que para este año, según el DANE, después del ejercicio post-COVID, tendría una proyección de 457.000 habitantes. Nosotros tenemos 12 comunas, 114 barrios, 7 corregimientos y 63 veredas. Si ustedes miran el mapita azul, la parte gris es la parte urbana. ¿Sí? Miren el tamaño del municipio y dónde están todos los corregimientos. Entonces, claramente son 7 corregimientos, pero la extensión geográfica es mucho más grande que el área urbana. En términos de aseguramiento, y este es un factor muy importante en el que quiero hacer algunas precisiones para irlos llevando a algunos contextos territoriales. Según el ministerio y según la base de datos de CISPRO, Manizales tiene a marzo de este año 96.9% de afiliación, una cobertura de afiliación, y a diciembre del año pasado 95.9%. Yo tomo de referencia la cobertura a marzo de este año, el 74% de la población de Manizales, según la base de datos del ministerio, hace parte del régimen contributivo o régimen, el 74%. Nosotros en un ejercicio que hacemos internamente para el programa ampliado de inmunizaciones, tenemos un tránsito o un reporte de las aseguradoras presentes en el territorio. Este está hecho a corte del 31 de abril de diciembre, perdón, del año pasado, y la cobertura de afiliación sería el 98%. Entonces, hay 3 puntos de diferencia con lo que tiene el ministerio reportado con respecto a las bases que entregan las mismas aseguradoras. Lo que quiero decir con esto es que el territorio tiene una afiliación importante. La población pobre no afiliada aquí es muy baja, ¿sí? Y nuestra cobertura en el régimen contributivo o régimen especial es muy alta con respecto a otros territorios. ¿Y qué pasa en Colombia? Si yo tomo de referencia los datos del nivel nacional en Colombia, aunque la cobertura es del 98%, el régimen contributivo o régimen especial es solo del 48%. Lo que pasa es que muchos de sus territorios, seguramente, o de los demás territorios de Colombia, no pasa o es contraria la situación a lo que pasa en Manizales. Tienen mayor población subsidiada que población del régimen contributivo. ¿Por qué esto es fundamental? Porque los modelos de atención en los que podemos trabajar, quizás el ser un poco más del régimen subsidiado, ustedes lo puedan utilizar a favor. Y ahora pues en adelante, o ahorita lo podemos revisar con mayor precisión. ¿Qué capacidad instalada tiene Manizales? Entonces nosotros tenemos alrededor de 159 instituciones o IPS, tenemos 855 profesionales independientes registrados, tenemos una capacidad en términos hospitalarios de 819 camas de adulto, tenemos camas de UCI, somos claramente la ciudad de referencia del departamento y de algunos municipios cercanos de otros territorios. Tenemos 17 instituciones hospitalarias. En algunos momentos tenemos algunas dificultades para la prestación de servicios. ¿Por qué es importante este ejercicio? Porque también constituye la necesidad de conocer cuál es la situación actual del territorio en el caso en el contexto actual, cómo fortalecer las redes y en el contexto futuro, en dado caso que se genere toda la reforma y todos los procesos que nos están implementando, cómo consolidamos los CAPS. Lo que ustedes ven aquí también es un mapa en el que tenemos georreferenciados la red prestadora y cuál es la red por cada asegurador. Entonces aquí hay un ejemplo de un asegurador y nos dice, mire, esta es mi red de atención para la población afiliada. Es partecita, realmente tiene muchas otras instituciones. Yo tomé una imagen
Y aquí podemos ver esa fragmentación y toda esta segmentación que hay en todo el modelo de la prestación de servicios, ¿cierto? Y aquí yo voy, me dan una autorización y a la donde caiga. Entonces, ese ejercicio de a dónde caiga, pues es el que no permite hoy garantizar toda esta cadena de atención o el seguimiento. En términos institucionales, estamos como les contaba. En términos de APS, y tengo que, ahora más adelante va a ser una precisión, voy a hablarles de APS como el APS que nosotros conocemos hoy en día, no como el que mencioné cuando inicié la conferencia. En términos de APS, nosotros hemos implementado desde hace muchos años. Realmente Manizales ha trabajado en APS desde iniciando los años 2000. Pero desde el 2015 hicimos un ejercicio de reorganización y hace 2 años empezamos todo el tránsito para la resolución 295. La estrategia de nosotros se llama CAPS, Comunidades con Autocuidado Promotoras de Salud. Y tiene la palabra autocuidado como referencia de la A de APS, porque la principal acción en la que deberíamos trabajar es en potenciar el cuidado. Entonces, si nos fijamos, todo el ejercicio de atención en salud se centra en esto. Y este pedacito depende de los recursos territoriales, no de la unión o articulación de recursos de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social. Para este año, ¿cómo materializamos el plan de intervenciones colectivas? ¿Cómo podemos o cómo se puede en un territorio implementar atención primaria en salud bajo el modelo establece la resolución 295? Entonces, les recuerdo, lo primero que tenemos que trabajar es hacer un ejercicio de priorización. No solo porque la norma sí lo establezca, sino, y tampoco por recordar las famosas frases siempre que planear desde el escritorio es muy fácil, sino porque nosotros realmente necesitamos generar un análisis de las características del territorio. Entonces aquí se hacen varios ejercicios para identificar cuáles son los eventos que generan morbilidad o que pudiésemos intervenir para disminuir las cargas de morbilidad o controlar riesgos. Y esos ejercicios se hacen desde la comunidad, desde el análisis institucional interno de las bases de datos existentes y desde el perfil de las aseguradoras. ¿Cómo está la morbilidad que reportan las aseguradoras de acuerdo a sus propias dinámicas y en lo que el ministerio les pide generar la caracterización? Hacemos unos ejercicios también internos. Entonces, los últimos 2 años conllevan también para que los equipos de los entes territoriales hagan un ejercicio de revisión. ¿Cómo transito de dimensión a APS? Entonces, si bien antes quizás estaba APS, también aquí estaba nutrición, aquí estaba crónica, aquí estaba cáncer, porque así estaba nuestro modelo. Pero nos someten, o nos piden, o nos recuerdan, o nos encasillan, o nos invitan, creo que es la mejor palabra, a que pensemos de manera integral y a que podamos realmente implementar atención primaria en salud en un territorio. Y la atención primaria en salud tiene que partir desde la población sana, desde el territorio. Y allí está como primer elemento el plan de intervenciones colectivas, porque aquí es un tema de unir lo que la norma hoy nos establece, lo que tenemos normativamente, los conceptos y las normas anteriores. Entonces es un ejercicio un poco complejo, pero que requiere unas dinámicas de revisión de acuerdo a las características de su territorio. Entonces, una vez usted identifica cuáles son las prioridades, realmente qué es lo que pasa en este municipio, en este departamento, cuál es la población, cómo se comportan esas prioridades en las diferentes poblaciones. Entonces, vuelve y váyase al capítulo de enfoques. Entonces, ¿sobre qué enfoque me voy a parar yo como territorio? Manizales básicamente utiliza operativamente o funcionalmente 2 enfoques. Enfoque curso de vida, eh, y ese enfoque lo armoniza o lo transversaliza al enfoque de derechos, ¿cierto? Al enfoque diferencial. Entonces nosotros tratamos de ir incorporando esos elementos para poder no solo dar cumplimiento, sino empezar a transformar nuestra manera de pensar.
Una vez tenemos la ubicación, bueno, entonces este es el problema en Manizales, no sé, voy a ubicarme, la enfermedad crónica claramente es un problema en la ciudad, es la principal causa de mortalidad. Entonces tengo acá el evento cardiovascular, cómo se comportan las comunas. Entonces, bueno, esta es la comuna que más está afectada, a qué edades está afectando más, ¿cierto? Dependiendo de la edad, entonces en qué entorno se ubica. Pero también generamos una identificación, mira, si este es mi territorio y los entornos más afectados en esto, entonces, ¿qué instituciones están en ese territorio? Entonces, si yo voy a potenciar uno de los temas importantes para la prevención de la enfermedad crónica, es el potenciar estilos de vida saludables, trabajar con las personas sanas para que modifiquen estilos de vida o los adopten y no se enfermen. Entonces, ¿en qué entornos y con qué grupos poblacionales voy a trabajar? El contexto sano, no el contexto de gestión del riesgo, no el contexto de la morbilidad, sino del sano, de la prevención. ¿A quién voy a educar? Entonces, en ese sentido es de ese a quién, qué hay, qué recursos hay en el territorio y en la población donde se centra esa morbilidad. Entonces, ¿cómo se construye ese diagnóstico? ¿Sí? Y por eso es importante, y esto no es nuevo tampoco, la resolución 3280 lo dice, la 518 lo dice, usted tiene que saber qué hay en el territorio. Y eso, mapéelo para que pueda saber hacia dónde va a ir direccionar las intervenciones. Defina esas intervenciones. Y en el caso de la ciudad, ahora los voy a mostrar con más detalle, hemos hecho unos ejercicios de tránsito para poder integrar todos los componentes de salud pública en un modelo de atención primaria en salud. Entonces, el definir esas intervenciones implica muchos momentos de trabajo en equipo, muchos momentos de revisión y quizás de pruebas, porque no sabemos tampoco si los resultados puedan ser los mejores, pero es un ejercicio de empecemos a hacer también tránsito de la manera como materializamos o operativizamos nuestras acciones. Conformemos los equipos. Entonces, si yo tengo estas situaciones de salud en mi territorio, ¿qué equipo requiere? Les mostraba que el ministerio nos dijo, hay unos equipos básicos que tienen un perfil básico, que son el médico, la enfermera, el psicólogo y el otro profesional del área de la salud, dependiendo de las necesidades. ¿Será que con el equipo básico yo tengo cómo afrontar todas las necesidades que estoy identificando? O vuelvo y reitero, hay otros lineamientos por aquí programáticos que no han desaparecido del contexto ni del imaginario ni del componente normativo y hay que desarrollarlos. Entonces, ¿será que con este equipo básico, con mi auxiliar de enfermería y con estos 4 profesionales yo puedo desarrollar, por ejemplo, el contexto de ámbito laboral? ¿O requiero reforzar el contexto de ámbito laboral porque soy una ciudad con un porcentaje alto de informalidad? Entonces, esa conformación de equipos pues va a depender de la situación de salud, de ese diagnóstico que usted hizo, pero también va a depender de los recursos económicos. Por eso hay que hacer una priorización previamente. Distribución de los equipos por los territorios. Como usted ya hizo un ejercicio de saber qué priorizó, en qué territorio se presenta, pues qué perfiles requiere por cada territorio. Siempre partiendo hoy normativamente de el equipo básico. En el ejercicio de Manizales hicimos una actualización y o elaboramos algo que hemos llamado protocolos o lineamientos. Ahí estamos todavía revisando qué palabra va a ser la que quede. Generalmente hemos usado la palabra protocolos. Y esto es poderle decir al profesional operativo del equipo básico, miren, este es el problema que se identificó, usted ya está en este territorio nosotros hicimos un ejercicio, identificamos estos problemas y lo que la evidencia científica nos dice es que para intervenir este problema, para prevenir este problema, para potenciar una práctica de cuidado y que este problema no se siga materializando, o para que quien tiene el problema no se nos vaya a complicar desde el contexto comunitario, desde el contexto familiar, debemos hacer esto. Y en ese ejercicio, quien llega a trabajar un equipo básico debe saber qué debe hacer. ¿Sí? Pero ojo a las palabras que yo utilicé, basado en la evidencia. Entonces, y ahora pues lo retomo más adelante. Recuerden que el proceso de atención arranca desde la promoción de la salud.
Entonces, la medicina basada en la evidencia, el término del tema de investigación, el trabajar con procesos realmente validados, no es solamente para los niveles clínicos. Es que yo también tengo que saber si realmente los procesos educativos o las temáticas que abordo generan los resultados positivos hacia los que necesito transitar. Y sobre todo, que es muy distinto el manejo clínico a un manejo que depende del comportamiento humano. Y quizás eso es lo que genera mayor dificultad en el componente de salud pública, y es cómo logro resultados cuando mi efecto depende de la decisión de un individuo, de una familia o de un territorio. Entonces, por eso tenemos que potenciar mucho más la evidencia y el trabajo con aspectos validados previamente. Inducción al talento humano. Entonces, pasa en todas, hasta en las mejores familias. Nosotros tenemos muchos tránsitos del talento humano, muchos cambios, y hay que hacer procesos de inducción y reinducción permanentemente. Y sobre todo en este momento en el que estamos haciendo el tránsito de dejar de pensar en programa y empezar a pensar en integralidad. Y eso no es sencillo, no es sencillo para quien lo ha pensado así durante y coordinado así durante muchos años, y tampoco es sencillo para quien lo va a materializar. Que si yo personalmente, que soy enfermera, yo antes era la enfermera que desarrollaba acciones en el componente de sexualidad, pues soy muy hábil en sexualidad. Pero el equipo básico no mira solamente a la familia, a la comunidad o al individuo en el componente de sexualidad. Yo miro ese contexto global. Y en ese sentido, así como soy una dura en sexualidad, tengo que agarrar y fortalecer mis habilidades en todos los componentes: físicos, mentales, sociales, culturales, comportamentales. Entonces, las habilidades de este talento humano también se van a fortalecer y se van a potenciar, pero eso requiere un proceso de tiempo y una invitación también a los procesos universitarios de formación. Y después un ejercicio de asignación a esta población al territorio para iniciar ya los procesos operativos. Entonces, en resumen, este ejercicio que les acabo de decir es el que ustedes también tienen que estar haciendo en cada uno de sus territorios, en el caso que pertenezcan a los entes territoriales, pero también en el caso que pertenezcan a una IPS o un asegurado. Porque como lo vimos, pues, si yo soy hoy prestador de servicio o un asegurador, tengo que transitar mis procesos de atención a atención primaria en salud y conformar también equipos básicos de salud. En el caso de la ciudad de Manizales, nuestro operador es Asbasalud, que es la IPS de primer nivel de atención de salud, que también pues tiene unos contratos con aseguradoras del régimen contributivo para atender a su población del régimen subsidiado. APS en Manizales, quizás esto lo han visto en algunas otras presentaciones, tiene unas prioridades que les mencionaba, pero este año va a hacer énfasis en el componente mental. Seguramente no este año, sino los próximos años. Pero digamos que si me preguntan a mí de años anteriores cómo lo hacíamos, entonces cada programa tenía un poquito del plan de intervenciones colectivas. Hoy todos somos uno. Entonces ya no hablamos por programa, sino hablamos por atención primaria en salud, por un equipo, por una integralidad, por empezar a transitar y a ver ese todo. Y ese todo tiene hoy un énfasis en salud mental, por las dinámicas que tienen los eventos de salud mental en nuestra ciudad. Pero también vamos a trabajar el componente crónicos, que les decía que es nuestro principal causa de morbilidad. Trabajamos desde el componente crónico, trabajamos el componente nutricional, por ejemplo. Vamos a trabajar el componente tuberculosis y VIH como procesos infecciosos. Vamos a trabajar unas poblaciones que para nosotros son vitales y seguramente para todo el país, y es la población gestante, las personas con discapacidad y los menores de 6 años. Pero aunque hay unos eventos y unos grupos poblacionales, nosotros hacemos un ejercicio de intervención territorial. Allí están todas las familias, con todas las particularidades, con todas las condiciones, y ahí es donde usted trae todos los enfoques que nos dijo el Plan Decenal de Salud Pública. Ojo, no se le olvide que cuando usted esté haciendo un ejercicio de intervención, tenga el enfoque diferencial presente, ¿sí? Tenga el enfoque étnico presente. Entonces, todo eso se transversaliza a los modelos de atención. Esto es hoy APS para la ciudad de Manizales. Entonces, les reitero, nosotros les estaba hablando del equipo básico. El equipo básico es el psicólogo, el médico, la enfermera, la nutricionista
y el auxiliar de enfermería. Eso sería un equipo básico. Pero como la ciudad tiene muchos otros eventos, y recuerden, como tenemos todavía un tema normativo y una manera bueno, no sé, de una estructura todavía hecha por programas desde los niveles nacionales, eso implica que tenemos que responder y afrontar muchas otras situaciones. Entonces, nuestros equipos básicos para la ciudad de Manizales incluyen también odontólogo, trabajador social y fisioterapeuta. Un equipo básico de Manizales, además del que el ministerio plantea, incluye otras profesiones. Nuestros equipos básicos van a estar por el enfoque de curso de vida y por las intervenciones en entorno. Y esto lo vamos a hacer a través de la asignación de microterritorios a las auxiliares, pues y a los equipos dentro de los territorios priorizados. Pero de manera complementaria o transversal, vamos a tener técnico agropecuario, técnico en seguridad y salud en el trabajo, técnicos ambientales, licenciado en educación física y claramente la coordinación de estas estrategias. Entonces, miren que la adaptación del proceso pues responde a las necesidades y claramente a la disponibilidad de recursos que existen en el territorio. Esto es para nosotros hoy, lo que les acabo de comentar, esta distribución responde a 7 equipos, vamos a tener 6 equipos urbanos, un equipo rural, los equipos en promedio tienen 2.500 familias, estos equipos hoy están conformados por 76 integrantes que van a responder las intervenciones tanto en hogar y en los entornos presentes en ese microterritorio, es decir, sabemos cuántos colegios hay o instituciones educativas, CDIs, centros de larga estancia, empresas, en fin, para poder hacer la intervención en todos estos sectores. Y dentro de ese ejercicio que hicimos de revisión para identificar, entonces identificamos por perfil cuáles eran las principales problemáticas y las transversalizamos o las focalizamos mejor por los cursos de vida. Entonces aquí hay un ejemplo. Entonces en el curso de vida juventud identificamos estas situaciones. Esas situaciones las llevamos y las materializamos en términos de qué voy a hacer yo en cada entorno. ¿Y qué voy a hacer yo en cada entorno? Con cada curso de vida. Si yo voy a hacer prevención de accidentalidad en jóvenes, ¿cómo la voy a abordar en el entorno escolar y cómo la voy a abordar en el entorno comunitario, por ejemplo? Entonces, esos lineamientos son los que se han venido construyendo para poder trabajar en conjunto o que los pueda materializar el equipo que va a estar en campo. Entonces tenemos esa caracterización de problemáticas, la priorización, la construcción de planes de cuidado, la generación de intervenciones, seguimiento y cierres. Aquí hay un ejemplo de quizás cómo nos tenemos que integrar lo que sea así, a lo que estamos acostumbrados. Entonces nosotros estamos acostumbrados a hacer estrategias. Lo que era en las acciones colectivas antes de la resolución 295 en términos de, ojo, que tiene que pasar a equipos básicos de salud, hacíamos estrategias, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en un territorio que tiene altos índices de, por decir algo, de vectores, entonces potencio el componente de salud ambiental y voy a trabajar vivienda saludable. Y así estamos nosotros programados en este país. Los que trabajamos en salud pública hace años, trabajamos por programas o por estrategias concretas, específicas. ¿Sí? Y en algunos nos atrevemos a dar pasos, entonces escuelas saludables. Para que haya una escuela saludable tiene que incluir muchas cosas. ¿Sí? Pero son estrategias también específicas. Todas esas estrategias, pues son complejas, irlas eliminando del imaginario y de las realidades de ejecución, entonces hay que integrarlas. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Problemas, entornos, curso de vida, todo esto que venía yo haciendo antes o todo esto que puedo hacer ahora, ¿cómo lo integramos para que se materialice a través de nuestros equipos básicos de salud? Y en el componente de salud mental, que es ese énfasis al que le vamos a hacer, entonces también tenemos 10 equipos que son básicamente orientados al componente de salud mental, conformados por psicólogos, trabajador social, auxiliar de enfermería, enfermera, y un equipo también de psicólogos que da respuesta a la atención a la línea 123, que funciona 24/7 en la ciudad. Estos tienen 31 integrantes de equipo y también va a contar con el apoyo de un profesional en psiquiatría para el desarrollo de capacidades en este componente crítico. Y pasa lo mismo. El equipo de salud mental, que es parte de nuestros equipos básicos,
tiene que desarrollar o hacer parte y armonizar las estrategias a las que todos estamos acostumbrados, como por ejemplo los centros de escucha comunitario, las zonas de orientación escolar. Entonces es cómo hoy respondo a un modelo de estrategias con una intervención por equipos básicos de salud. Pero además de esto, Manizales recibió recursos a través de la ESE, a través de ASBA Salud, para tener unos equipos básicos financiados por el Ministerio de Salud. Lo que yo acabo de mencionar antes es financiado por los recursos del municipio que llegan a través de recursos del SGP y recursos propios que pone el municipio. Pero además de eso, pues llegan recursos del ministerio. Entonces, hoy tenemos 8 equipos adicionales básicos. Estos son equipos básicos. Por eso aquí está la imagen del Ministerio de Salud. Y son 4 urbanos y 4 rurales, con 72 integrantes. Entonces, la suma de los equipos que tiene el ministerio y la suma de los equipos del ente territorial hoy le permiten a la ciudad de Manizales tener un 66% de cobertura en las comunas y 100% en los corregimientos. O sea, estamos haciendo presencia en el 100% de los corregimientos y estamos en el 100% de las veredas, aunque no logramos llegar al 100% de las viviendas, ¿sí? Porque los equipos pues tienen unas respuestas o una asignación limitada de familias, dependiendo de la capacidad, y nos faltaría un poco más de integrantes para poder darle cobertura a todo el territorio. Pero estamos en esos territorios en general y en el 46% de los barrios del municipio. Entonces, a través de este ejercicio de mapeo, hacemos la selección de los territorios dependiendo las prioridades que identificamos y la asignación de los equipos. Parte del ejercicio que hay que hacer, si usted es un municipio que tiene equipos básicos por parte del ministerio, debe sentarse y coordinar con ellos, porque además es una competencia establecida también por el ministerio. Y lo que hemos hecho hoy es esto, reorganizarnos de manera que la Secretaría de Salud esté en un lugar y de manera complementaria los equipos del ministerio en otro territorio y de esta manera podemos ampliar el proceso de atención. La ciudad tiene, pues como les dije yo a ustedes, pues nosotros tenemos una experiencia amplia en implementar APS. Para nosotros no fue complejo el término de tránsito para la formación de equipos porque ya teníamos equipos de salud. Ha sido muy complejo la armonización del tema de todos los componentes de salud pública, pero pues, digamos que ya iniciamos ese camino. El ejercicio de tener esa experiencia de tanto tiempo nos ha permitido ir consolidando muchas herramientas. Entonces, seguramente esta diapositiva también ya la han visto en otros escenarios. Nosotros tenemos un sistema de información y este sistema de información ya también lo modificamos o lo actualizamos a todo lo que la norma nos pide. Entonces, en el sistema de información, si nosotros vamos a hacer un text de un tamizaje de salud mental, el instrumento va a estar disponible para que se diligencie. Podemos hacer mapeo, como ustedes lo ven, todas las intervenciones quedan sistematizadas. Entonces, yo parto de mi ficha de caracterización familiar, pero puedo consolidar y dinamizar toda la información, tanto individual como colectiva. Y aquí ya están incluidas todas las acciones de salud pública. Entonces ya hicimos el tránsito, quizás este año al hacer el énfasis a salud mental vamos a potenciar un poco, vamos a potenciar mucho más este componente o a integrarlo, pero ya hicimos el tránsito, todos nuestros procesos de salud pública ya empiezan a ser parte de esa integralidad, no solo en la atención, sino también en los registros y en el análisis. Generamos los reportes, ¿cierto? Y tenemos un módulo en el que hemos venido trabajando y tratando de fortalecer más para remitir los casos que se requieran remitir a las aseguradoras. Les tenemos unas rutas para poder iniciar o consolidar ese sistema de referencia contra referencia entre las acciones colectivas con las acciones individuales. Este es parte del ejercicio que les digo que está documentado. Estos son los protocolos que se le entregan a las personas para que ellos sepan, dependiendo las características, el entorno, el curso de vida, qué intervenciones debo hacer yo, ¿cierto? Entonces, si yo soy un profesional del equipo básico, soy enfermera, entonces vengo y busco cuáles son mis eventos, cuál es mi rol, cuáles son las temáticas y así también más fácil puedo yo irme a profundizar mucho más esos componentes técnicos que quizás ya no tenga tan fuertes porque vengo de trabajar en otro tema. Todas estas acciones también las deben trabajar de manera articulada. Es importante que hayan unos escenarios de trabajo. Entonces, esta es una reunión en la que se le presentan los modelos de APS
a las aseguradoras. Este es el secretario de salud, aquí está el gerente de la ES y las EPS. Esta es una mesa de trabajo con el departamento. Nosotros somos capital, aquí estamos los representantes de la capital, del departamento y de la ES que operativiza las estrategias. Y aquí estamos en una reunión con la ES también para hacer procesos de planeación y coordinación de la participación social y comunitaria en todo este ejercicio de implementación en los territorios. Entonces, todo eso es necesario hacerlo porque acuérdense que atención primaria en salud involucra todo el contexto de la atención desde la promoción de la salud, pero también el contexto de la intervención para el resultado de enfoque de determinantes sociales de la salud. Y usted impactar los determinantes sociales de la salud los tiene que hacer con intersectorialidad y con una participación social y comunitaria fuerte. Entonces necesitamos unir mucho más esos esfuerzos. Hasta el día de hoy, territorios, IPS, quienes estemos aquí presentes o en general para toda Colombia, hoy todo municipio de Colombia sí o sí debe tener esto, sí o sí debe tener equipos básicos de salud, así no hayan recursos del ministerio. Y si hay recursos del ministerio, pues igual hay que hacer todo esto que les estoy contando, solo que van a desarrollar las acciones con esos equipos básicos. Pero ustedes tienen recursos del plan de intervenciones colectivas. Entonces tenemos que armonizar los procesos de atención entre los equipos territoriales, los equipos del ministerio y el papel que tienen las IPS y las EPS en el proceso de intervención. Son ejercicios de inducción, este es todo el talento humano que está en el proceso, que adelantó el proceso de inducción para implementar la estrategia en los territorios. Dentro de las fortalezas que hemos tenido, yo creo que parte de nosotros era que teníamos un aprendizaje previo por la implementación de APS, los sistemas de información que tenemos desarrollados, que hemos logrado a partir de este año, bueno, el año pasado empezamos, este año se termina de cohesionar la integración de todos los componentes de salud pública. Entonces, ese abordaje integral desde la salud pública, con todo lo que nosotros conocemos como programas o dimensiones, ya aquí eso no está, está administrativamente por la asignación que tenemos de los cargos, pero en nuestro proceso operativo ya no está así y ya estamos aquí todos como equipo de trabajo bajo el modelo de APS. Incorporación de equipos básicos financiados por el ministerio, eso es una ventaja para el municipio porque aumenta la cobertura, aumenta la capacidad. Ahora lo veremos en desventajas, qué pasa también con el tema. Incremento de la cobertura, procesos de formación con las inducciones que hacemos y las mesas de trabajo en las que avanzamos con las aseguradoras. Hoy con las aseguradoras hemos venido trabajando para decirles, contarles todo lo que les acabo de contar y decirles, ojo que tenemos que empezar a armonizarnos más. Pero ahí hay una limitante y es que no está tampoco todavía después de tantos años y todo lo que ustedes acaban de ver en las normas, la aseguradora y la IPS no tiene en su contexto operativo el hecho de tener equipos básicos, el hecho de hacer acciones para la promoción de la salud. Están muy ubicadas en la gestión del riesgo y en la atención. Pero estamos empezando a plantear este modelo. Es un modelo de llevar jornadas de salud a los microterritorios. Tenemos un lanzamiento programado para el 25, 26 de este mes, donde van a participar aseguradoras e IPS sin barrera en el proceso de atención, compartiendo la información en el ejercicio de atención, acompañados también de los equipos básicos de salud. Vamos a empezar a fortalecer la entrega de información desde lo que levantan los equipos de atención primaria en salud para que se potencie también la gestión del riesgo de las aseguradoras, seguir o mantener o fortalecer el proceso de remisión que hace APS con los eventos a las EPS y a raíz de una invitación que nos hace una entidad que nos dice, miren, yo puedo poner un psicólogo tantas horas a la semana, pongan el lugar y él vaya a hacer intervenciones independientemente a quien tenga que atender. Entonces, esas particularidades, esas invitaciones, esas propuestas que hay que ir llevando y materializando son las que queremos ir extendiendo a muchas más aseguradoras para empezar a tener unos procesos de articulación y de ir potenciando más esas redes. Esto que parece un gran avance, realmente, pues como no existe, claramente es un avance. Pero vuelvo y reitero, piensen en el modelo de la política de atención integral y allá es donde deberíamos estar. Pero bueno, hay que empezar por algún lado. Ojalá que cuando, no sé si empecemos y salga la reforma, pero bueno, hay que empezar. Debilidades, la continuidad de la prestación. Claramente la ruptura anual de estos procesos de atención genera
unos problemas en la intervención, y no hay una articulación eficiente con las aseguradoras, con lo que les acabo de comentar. Hay una mirada limitada en el concepto de APS entre los actores del sistema. Voy a saltarme esta y ya la voy a describir un poquito mejor más adelante. El financiamiento, dependemos pues de los recursos que cada año se nos asignen. Modelos efectivos de educación en salud, como les decía, el tema de que nosotros tenemos que generar cambios comportamentales es mucho más complejo, entonces tenemos que trabajar en poder construir procesos de educación realmente efectivos. El concepto de cuidado de salud y autocuidado que tiene el individuo, que tiene la familia, eso genera una respuesta bien sea positiva o negativa, pero los resultados de salud hoy nos dicen que ahí hay mucho por trabajar todavía. La continuidad y capacidades técnicas del talento humano en salud. El talento humano en salud requiere definitivamente un refuerzo conceptual. Sistemas de información y procesos de financiación y fichas diferentes entre ministerios. Si bien para nosotros hoy es una ventaja tener los equipos básicos de la Secretaría de Salud y tener los equipos básicos del ministerio, es una desventaja. Ellos tienen un modelo y nosotros otro. Entonces, nosotros llevamos casi 10 años trabajando en un enfoque de gestión del riesgo, un enfoque importante en autocuidado. Nuestro nombre de la estrategia lleva autocuidado inmerso, con una gestión de riesgo, y aquí viene otra ficha, otro enfoque, una mirada que quizás se puedan complementar, pero que generan que aquí haya una información y aquí va a haber otra. Entonces, esta cobertura va a tener unos elementos informativos y aquí van a haber otros. Y eso claramente, pues a futuro se puede convertir en una debilidad o en un reproceso o en una pérdida de información y de experiencia de 10 años para el municipio cuando, por norma, quizás el ministerio tengamos que adaptar la del ministerio. Y en términos de logros, pues nosotros, dada el tiempo que llevamos, tenemos más de 45.000, alrededor de 45.200 familias con procesos de caracterización. El año pasado, estos logros que están aquí corresponden a la vigencia anterior, donde ya empezamos a integrar los componentes de salud pública. Logramos un beneficio de alrededor de más de 38.000 personas. Logramos la formación de líderes comunitarios. Y un logro que para nosotros es importante, y es que las personas intervenidas, el 100% de las personas intervenidas, que lo hacemos externamente con llamadas telefónicas para monitorear, manifiestan satisfacción en el desarrollo de la estrategia. También para nosotros es un logro la información. Si ustedes ven aquí, nosotros podemos monitorear en cada territorio las fichas. Estos son solo algunas, pero pueden entrar a la página y acceder a toda la información. Pero miren esto que tenemos acá. Como ya hicimos un ejercicio de articular lo que para todos es programas, al enfoque de la estrategia podemos también tener algunos indicadores específicos. Y lo que hoy nos genera un miedo es esa transición, porque no sabemos qué pasa con la reforma, genera incertidumbre, pero también vuelvo y reitero, no he dicho nada que hoy no debamos estar haciendo. Entonces, quizás venga una reforma que generará cambios, porque si no, pues no existiría la reforma, pero ¿qué tanto la necesitamos hoy para hacer atención primaria en salud? Esa es una respuesta que cada uno de ustedes se podrá dar internamente. La reforma o la ponencia de la reforma vuelve y enfoca atención primaria en salud, nos dice fortalecer la prestación de servicios de salud, y vamos a trabajar en un modelo de promoción, prevención, predicción y atención integral. Nada de esto está, bueno, excepto los modelos de predicción, está por fuera de lo que hoy está normado. Pero además esta ponencia de reforma dice, dentro de los ejes centrales del modelo de atención se establece la humanización como criterio transversal, y esa humanización para el talento humano y para el usuario. Y el enfoque de determinantes sociales. Entonces aquí estos son algunos los que están en el color naranja que plantean la ponencia de la reforma. Pero miren que aquí son algunos de lo que realmente es un enfoque de determinantes sociales, si utilizamos de modelo el enfoque de determinantes sociales que tiene establecido Colombia en su plan decenal y en su política de atención integral. Entonces, ¿cómo en el territorio tenemos que fortalecer los determinantes estructurales para poder resolver estos determinantes intermedios? Y aquí voy a para mí un segundo, y es recordar el concepto de atención primaria en salud. Yo creo que puede ser, y aquí sí voy a dar una opinión, que no es en lo que no he querido entrar tan de lleno, y es, nosotros quizás podemos tener dificultades para transitar al modelo de atención primaria en salud porque tenemos un concepto segmentado de atención primaria en salud.
Desde que llega atención primaria en salud, siempre nos han dicho es todo el componente de atención y para dar respuesta a determinantes sociales. Y ahí tienen 3 ejemplos del concepto. Y ya habíamos visto el de la 1438. Pero si yo les pregunto a ustedes, ustedes qué piensan hoy que es APS sin tener en cuenta estos conceptos, todos pensamos en equipos básicos. Y existen comentarios como que yo no hago APS porque es medicina para pobres, porque eso es solamente hacer fichas, es que eso es solamente trabajo comunitario, eso es ir a dar charlas, eso es hacer visitas domiciliarias. Mejor dicho, esa es la escala más baja para que un trabajador de la salud desarrolle funciones. Eso es como el escampadero, y no, yo no digo porque caí como medio bajo. Y ese no es el sentido si yo me pongo a pensar en estos conceptos, ¿cierto? Pero nosotros, no sé por qué en Colombia, nos quedamos en que atención primaria en salud era solo este pedacito de equipos de salud territorial. Y este es el modelo que hoy plantea la reforma de salud y es básicamente garantizar estas intervenciones individuales, familiares, colectivas, con un inicio, con un primer momento de contacto a través de estos equipos territoriales de la salud que van a estar articulados a lo que se llaman CAPS, que en español serían hoy nuestras ESES, ¿sí? Y estas CAPS articuladas a toda la red de servicios complementarios. Esto es lo que dice el ministerio, ¿cierto? Que tenemos que hacer atención primaria en salud bajo la conformación de equipos básicos a través de nuestro plan de intervenciones colectivas. Entonces, a la luz de esto, ¿cuáles son los retos? Miren, APS no ha cambiado desde esto. Y este concepto nos lo han enseñado desde hace muchos años y sigue hoy vigente en todos los modelos que nos plantea el Ministerio de Salud. El futuro nos dice, conformen equipos o articulen o el proceso de atención arranca con los equipos armonizados con los CAPS y las redes complementarias. Pero hoy, ¿qué es distinto? Tenemos unos equipos básicos desde el PIC, tenemos unas IPS de primer nivel independientemente que sean públicas o privadas y tenemos un montón de servicios complementarios, solo que aquí esperan que sean en red. Aquí hace rato nos dijeron que tenían que ser en red, pero nos cuesta trabajito. Entonces, ¿cuál es el papel de las aseguradoras hoy? Hoy, ¿qué debemos hacer hoy sin reforma de la salud para implementar el modelo de atención primaria en salud? ¿Qué debe hacer usted en su municipio? Y aquí es donde les digo, si usted tiene mayor porcentaje del régimen subsidiado, es mucho más fácil para que siente a sus aseguradoras y empiece a armar su propia red. ¿Por qué? Porque el primer nivel ya lo tiene garantizado y es la S que usted tiene en su territorio. Y si usted logra cohesionar este proceso comunitario, estos equipos básicos, con este primer nivel ya tiene la mitad del proceso ganado. Entonces empecemos a organizar nuestra casa, nuestro territorio. Y digo empecemos porque aquí también hay mucho por hacer, como ya se los evidencia. Ojo que el modelo del ministerio le dice que por el plan de intervenciones colectivas usted implemente equipos básicos, ¿cierto? Y esta tabla es la que el ministerio tiene en recursos. Entonces, si usted trabajara con estos recursos, yo hice un ejercicio aquí solo tomando la asignación mínima que el ministerio propone o establece para los recursos que la asigna, y un equipo costaría alrededor de 28 millones de pesos. La asignación de SGP para los municipios este año, de todos los municipios de Colombia, el que menos recibe va a recibir 94 millones y el que más recibe, no incluye Bogotá, es 8.917 millones, ¿cierto? De esta plata, todo depende de qué categoría es usted como municipio. Si hay un municipio de categoría 1, pues puede usar el 60% para acciones del PIC. Si hay municipios de categorías 6, por ejemplo, 5 6, puede usar hasta el 70%. Entonces, toda esta plata no se puede ir en equipos básicos porque usted tiene que dejar el componente de gestión. ¿Para qué le alcanzaría ese dinero si usted utiliza estos salarios? Entonces, una de las debilidades o de las dificultades también que veo dentro de los procesos de atención o que el ministerio debe revisar o bueno, que haría como una propuesta, es que los territorios tienen unas particularidades, ¿cierto? ¿Y para qué alcanza si yo en Manizales tengo un equipo territorial con un recurso y tengo otro equipo que puso el ministerio con otro recurso? Pues ahí ya se genera una disparidad solamente en el componente de asignación de honorarios. ¿Para qué le alcanza a un municipio esto? ¿A qué hice este ejercicio? Tomando como referencia a los municipios de Caldas. Si yo soy de Marulanda
Marulanda, si utilizara los valores mínimos del Ministerio de Salud propuestos por el Ministerio, podría tener un equipo básico 3 meses. Casi que todos, miren, estos son el número de meses que alcanzarían, solo para un equipo. Entonces, Anserma ya puede tener 2 equipos. Por eso habría que revisar qué tan pertinentes es esas asignaciones o qué tan necesarias, entendiendo también que es bueno el mejoramiento salarial, pero también cómo se armonizan esas asignaciones de acuerdo a los recursos que tiene cada territorio. En los referentes normativos, esto es un ejercicio de armonización. Necesitamos armonizar, que el ministerio armonice o defina el tema estructural de dimensiones, o nosotros en los territorios, cómo vamos a armonizar dimensiones con los ejes, con la operatización del plan. Y quizás estas dimensiones en términos de reorganización administrativa y técnica, ¿cierto? Porque cada quien va a pelear o va a exigir resultados en sus programas, en sus estrategias, cuando hay unas miradas de atención integral que quizás no vamos a dejar de desarrollar esas acciones, pero cambian los enfoques operativos. En el caso de la ciudad, aquí también les tengo un ejercicio. Un municipio con una población de 457.000 habitantes aproximadamente, según el censo DANE, teníamos 158.000 viviendas. En ese sentido, si yo hiciera un ejercicio urbano de darle 2.500 familias a los territorios, necesitaría 59 equipos y 7 rurales para lograr la cobertura. Aquí hay otro tema y les puse la imagen de los estratos que también debemos revisar, que se convierte en un reto. Y es que después del estrato 3 en adelante, la gente no es abierta al modelo de atención en casa. ¿Por qué? Por los conceptos que tenemos, que eso es medicina para pobres. Y claramente quien nos recibe mucho más son los estratos 1 y 2. Entonces, hay otros ejercicios que se tienen que complementar, buscar otros mecanismos de acercamiento a las poblaciones de estrato 3 en adelante, por lo menos para estos territorios, quizás unos ejercicios de sistemas de información que les permita acceder virtualmente, que les genere una clasificación de riesgo para que perciban realmente las necesidades, que haya un ejercicio del entorno laboral, que haya una movilización de procesos educativos, en fin. Pero hay un reto importante poder lograr la cobertura para estos estratos. Otros aspectos, ya cerrando este ejercicio, es pues cómo respondemos a los modelos predictivos, cómo se ponen en riesgo experiencias previas de APS si se genera la implementación de modelos ya diseñados desde el nivel nacional, que implica pues pérdida de recursos, pérdida de sistemas de información que ya no van a ser compatibles, etcétera. Desarrollo de competencias, creo que aquí hay un reto importante para el nivel nacional, desarrollo de competencias con municipios de menor capacidad técnica y financiera, la diferencia que les comentaba entre los honorarios de asignación entre los equipos del ministerio y los territorios, qué tanta continuidad se le va a dar a los equipos de los ministerios, y esto no lo pienso solo en Manizales, sino en todos los municipios que han logrado recibir recursos, qué tanta disponibilidad de talento humano realmente hay para poder satisfacer las necesidades de todo el país. Para nosotros ha sido un poco complejo lograr la conformación. Y sobre todo también otras experiencias, y es que si hay mayor asignación de recursos allá, el talento humano sale de un lado, se va para el otro lado, entonces este que tiene un honorario diferente tiene que empezar a sufrir o a reorganizar sus procesos de atención porque queda sin disponibilidad de talento humano. Articulación intersectorial para poder responder a los determinantes sociales. Yo creo que esto no solamente va a depender de un modelo de atención primaria en salud, yo creo que aquí sí es necesario fortalecer unas políticas nacionales que transcienda realmente la vinculación de los demás sectores. La reforma plantea que cada territorio debe tener unos equipos o unos ejercicios de análisis, unas mesas para poder tener o potenciar este ejercicio, pero creo que ahí hay unas políticas importantes porque no es fácil trabajar en equipo, no es fácil que el otro visibilice el papel y el resultado que genera en el componente de salud. ¿Cómo organizamos las redes hoy? Con todo lo que les acabo de decir, realmente hoy pudiésemos tener unas redes mucho más integrales, mucho más, con mayor calidad, más oportunas. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo se armoniza el modelo de atención de acuerdo a los actuales insumos? O sea, ¿cómo en cada territorio, como usted, como ente territorial, como IPS, como asegurador, se puede o nos podemos sentar y empezar a trabajar con lo que hoy tenemos? En términos de las universidades, pues mi invitación personal es, hay que trabajar la humanización. Y yo creo que la humanización también inicia desde el proceso de formación. Si yo no soy o no genero
una enseñanza con humanización, pues no puedo esperar también que la persona que recibió esa formación no tan humanizada, pues tenga esa respuesta con el cliente. Quizás muchos decimos cuando nos preguntan cuando entramos a la universidad, ¿por qué escogió esta carrera? Porque nos gusta cuidar, porque nos gusta ayudar, pero eso está roto. Esa no es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos potenciar la humanización desde la formación? ¿Cómo podemos potenciar la humanización hoy en la prestación de servicios de salud? Promoción de la salud es claro, nuestro modelo es clínico, es de tercer nivel, entonces hay que sacar un poquito de horitas y hay que contarle al mundo que la promoción de salud es válida. La prevalencia de la patología no es superior al 10%. Eso significa que el 90% de la población o es sana para un evento o solo tiene factores de riesgo que los puedo canalizar. Entonces, en ese sentido, hay que potenciar mucho más el hecho de, venga, ¿qué debo hacer? ¿Qué procesos científicos hay para potenciar la promoción de la salud, mejorar la calidad de la atención? O sea, necesitamos que los procesos de formación potencien este ejercicio, el modelo de atención, que es realmente atención primaria en salud, para desmontar lo que hoy tenemos, que son solo los equipos básicos, y tenemos que concebir que atención primaria en salud es promoción, prevención, atención, tratamiento, rehabilitación, todo el conjunto. Educación y comunicación para la salud. Nosotros no sabemos enseñar y en ese sentido pues vamos a tener respuestas mucho más limitadas. ¿Cómo se hacen realmente procesos de intervenciones familiares y comunitarias? Análisis de información en salud. A los estudiantes y a todos los profesionales nos deben enseñar cómo realmente analizamos datos. Atención de primer nivel mucho más resolutivo. Y con este ejercicio pues en resumen espero haber contextualizado un poco y acercarlos más a cómo implementar un ejercicio de atención primaria en salud con los insumos que tenemos hoy y cómo nos preparamos para lo que se viene en dado caso que se llegue a generar la reforma. Lady, pues muchísimas gracias por la presentación. Te cuento que muchos comentarios en el chat felicitando al grupo de Manizales y a ti en especial por la presentación que han hecho el día de hoy, por todos pues, los desarrollos que han tenido en la ciudad, pero sobre todo también por los desafíos que nos plantean. Entonces, como habíamos anunciado al comienzo, pues es muy importante ese momento de conversatorio, respuesta de preguntas. Así que los invitamos para que sigan escribiendo las preguntas en el chat. Estarán tanto Lady como Alejandro dispuestos a resolverlas. Y este momento de preguntas lo va a guiar la profesora Beatriz Diego del equipo de la Maestría de Salud Pública de la Universidad de Sucre. Entonces, profe Beatriz, adelante. Un saludo muy especial a todos los asistentes a este nuevo conversatorio de atención primaria que organiza la Red de Voluntariado, a la doctora Lady. Gracias por su presentación. Le comento que una gran cantidad de preguntas se han concentrado en el tema de la integración de los equipos de salud. Voy a mencionar algunas preguntas en bloque que están relacionadas y que usted, pues, y a continuación el doctor Juan Eduardo también nos orienten en esta respuesta. La doctora Diana Londoño pregunta: ¿qué opinión le genera el hecho de que sean los auxiliares de enfermería quienes integren o lideren en algunos casos los equipos de APS? ¿Tienen el conocimiento y la capacitación para hacerlo? Procedo a otras preguntas que tienen que ver con el tema de la integración de los equipos de APS. Esta pregunta en específico la formula el doctor William Robles. ¿De dónde saldrá tanto talento humano en salud? Y en un personal general o rural, ¿sí es el que conoce el territorio? ¿Se requieren habilidades en salud pública para ellos? La doctora Marta Inés Granados también sobre el tema de integración de los equipos interdisciplinarios. Igualmente apoyo la pregunta de la doctora Diana Londoño: ¿por qué no lidera el equipo de APS una enfermera que tiene los conocimientos y la formación para esta tarea? Y la doctora Diana Peláez expresa la siguiente pregunta: dentro de los equipos básicos pueden entrar terapistas, nutricionistas o odontólogos. Todos pueden estar en el mismo equipo sin la necesidad de hacer exclusión de ninguno. La norma especifica algo al respecto. Pueden ir estas profesiones y otras más en la integración de estos equipos. Este es un primer bloque pues, de muchos más, pero hemos integrado las preguntas comunes sobre el tema de la integración de equipos de atención primaria en salud, que es lo que está llamando más la atención de las personas que se conectan en el chat. Igualmente tenemos preguntas que han formulado algunas personas que se han conectado desde la caja de preguntas del Facebook.
que pues en la medida que nos vayan dando el espacio y el tiempo las iré formulando. Le doy paso, pues obviamente al doctor Juan Eduardo para que nos ayude a orientar junto con la doctora Lady, pues este bloque que viene a continuación. Gracias. Quien lidera los equipos básicos son las enfermeras profesionales, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos de referencia. La auxiliar de enfermería, el papel del auxiliar de enfermería es lo que el ministerio ha llamado microterritorio. Entonces, es que yo hablo mucho con las manos. Entonces, usted tiene un microterritorio que es un número de familias, ¿sí? Aquí está el barrio. En ese barrio usted tiene un número de familias. Esas familias son alrededor, dependiendo de dónde estén. Si estoy en el área urbana o estoy en el área rural. Si estoy en el área urbana, son 500 familias en promedio por auxiliar. Esta auxiliar es un microterritorio que tengo 500. Otra auxiliar con 500, otra auxiliar con 500, otra con 500, y puedo consolidar 2.500 familias, que serían 5 auxiliares de enfermería. Ellas van a estar acompañadas del equipo básico. Y ahí es donde entra el médico, la enfermera, el psicólogo y el otro profesional. Y ahí respondo la otra pregunta, la última, que en efecto las terapeutas, nutricionistas, odontólogos o demás profesionales pueden entrar. Sí. El ministerio, al asignar estos recursos y también de manera excelente a empezar a direccionar técnicamente qué debería ser un equipo básico para Colombia, nos ha puesto un mínimo. Pero les recuerdo lo que les decíamos, en el caso de su territorio, de las características que usted vea, si usted necesita potenciar mucho más el componente crónico, ¿cuál es el papel de una terapeuta ocupacional? ¿Cuál es el papel de una fisioterapeuta? ¿Cómo ellos podrían venir a aportar este ejercicio? ¿Cierto? En algún momento, saliéndome ya de este equipo, tendremos que transitar también a incorporar antropólogos, sociólogos y demás, que si nosotros queremos comprender el territorio y poder generar resultados en determinantes sociales de la salud, tenemos que transitar a otras áreas. Pero bueno, demos el primer paso. Y el primer paso son los equipos básicos de salud. Entonces sí pueden entrar otras profesionales. ¿De dónde va a salir tanto talento humano? Bueno, eso es una oportunidad para las universidades. Creo que hay mucho talento humano, ¿cierto? Creo que hay que potenciar los conocimientos de ellos, pero sí vamos a tener algunas limitaciones. Porque, y también creo yo que el ministerio asigna estos recursos también pensando en poder llevar talento humano a unos territorios mucho más alejados. Pero sí es necesario, o sea, vamos a tener una limitación, pero también puede haber un tránsito, porque como yo les mostraba, un municipio pequeño máximo va a poder tener un equipo 2 o 3 meses. Si ese municipio no tuvo la fortuna de que el ministerio le diera recursos para el ministerio, pues para tener otro equipo, pues va a tener solo 2 o 3 meses. Entonces, esos son barreras, porque un profesional no se va a ir a trabajar así 2 o 3 meses a un municipio lejano, pero también son oportunidades para hacer unos ejercicios de rotación, y de la otra invitación que hace el ministerio es a unirse. Si usted tiene 2 meses, usted tiene otros 2 meses, otros 2 meses, venga, creamos redes por municipios cercanos, ¿cierto? Entonces, iremos transitando a eso. Dice, es una pregunta del doctor William Robles que le voy a repetir porque estaba en dos partes. ¿Dónde saldrá tanto talento humano en salud? ¿Las oportunidades existen? ¿Y un personal general o rural sí es el que conoce el territorio? ¿No se requieren habilidades en salud pública? Sí, en efecto, y creo que lo dejaba yo ahí escrito como un reto para la universidad, y es que necesitamos fortalecer habilidades en salud pública, sobre todo porque tenemos unas miradas muy limitadas, por lo mismo, porque ha sido nuestra manera de actuar durante los últimos años. Pero es un talento humano que es capacitado y realmente puede tener una capacidad de respuesta. Pero esa capacidad de respuesta hay que complementarla con procesos formativos para que pueda potenciar mucho más esas habilidades. Para mí hoy creo que es un reto, no debería, o no sé si no debería realmente, el hecho de que yo sea un profesional integral, ¿cierto? Cuando yo llego al médico de consulta externa, él está expuesto a que yo le ponga cualquier motivo de consulta. Y esa es la mirada que deben tener hoy los profesionales que hagan parte de los equipos básicos. No sabemos a qué se van a enfrentar en el territorio, entonces hay que llegar allá con un conocimiento integral. Y los últimos años nos habíamos vuelto muy, muy específicos. Eso puede ser una barrera para la atención.
Aquí hay una pregunta que tiene que ver con lo que usted está mencionando últimamente y creo que es importante que la respondamos si usted considera, porque tiene que ver mucho con el programa de medicina. El doctor Marcos Támara menciona lo siguiente: la inquietud grande es ante todos estos cambios desde la salud, es en cuanto a la academia, especialmente el programa de medicina, porque en el pensum no se ha tenido en cuenta, lo que no permite tomar conciencia y se subvalora la atención primaria en salud. Sí, yo creo que no es solo para medicina, creo que es para todas las profesiones del área de la salud, pero también creo que es por esa mirada limitada que tenemos de qué es salud pública y qué es atención primaria en salud. Si uno se pone a mirar qué es salud pública, entonces allá en la clase enseñan protocolos de atención, ¿cierto? Las guías de atención, o cómo hacer PIP. Esa palabra, pues, o esa expresión la conoce todo el mundo. Eh, y qué es atención primaria en salud, hasta el día de hoy, váyase para el barrio y haga fichas. Y ya. Y esa mirada tan limitada es una barrera porque quien estudia salud siempre se ve atendiendo un paciente en una institución hospitalaria. Entonces, hasta que si nosotros no empezamos a integrar el proceso de formación, recordando que el concepto de atención primaria en salud arranca desde la promoción y que, vuelvo y reitero lo que les decía, más del 90 o más del 80% de las personas son o sanas o solo o no han desarrollado la enfermedad. Imaginen todo lo que yo puedo hacer en una población de esta y no centrarme solo en ese porcentaje pequeño que es de la atención clínica. Entonces ahí hay que empezar con los chicos en proceso de formación para que desde el momento en que ellos ingresan y con todo ese programa académico uno pueda empezar a transversalizar esa mirada y a recordar que salud pública no es igual a protocolos. Salud pública tampoco es el protocolo de vigilancia epidemiológica. Salud pública no es el hecho de cómo es la guía para tuberculosis. Eso no es salud pública. Entonces, ¿cómo realmente desarrollamos módulos de formación en determinantes sociales? ¿Cómo realmente enseñamos a hacer un análisis de información y una lectura basada en evidencia científica? Eso es un reto, yo no sé qué tan sencillo vaya a ser, pero pues es necesario y seguramente en la medida en que transitemos se va a dar, pero me parece más complejo el que se dé si nosotros, que somos los que formamos, tenemos todavía esos preconceptos. Entonces creo que ahí la academia tiene unos ejercicios internos que hacer para poder ir haciendo esos cambios. Gracias, doctora Lady. Yo creo que si los coordinadores dan paso para una última pregunta, Sí, podemos tenemos la tener. última pregunta y vamos cerrando. Claro que sí. Esta es una pregunta que tiene que ver con el área de gerontología. Son dos preguntas de dos personas diferentes. El doctor, no, tienen que ver con la misma persona, el doctor Alejandro Prieto, que hace una reflexión y una pregunta. Buenas noches desde Bogotá. El Colegio Gerontológico de Colombia agradece esta importante socialización y pregunta, teniendo en cuenta que esta ciudad presenta un alto índice de envejecimiento, llama la atención la ausencia del profesional en gerontología en estos equipos y también en algunas universidades en formas de pregrado. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Llama la atención la ausencia de gerontología y de otra cantidad de profesiones. Realmente nosotros tenemos unos equipos básicos que tenemos una complementariedad, como ustedes lo vieron, amplia, con profesiones como nutrición, como fisioterapia, trabajo social, técnicos en seguridad, salud del trabajo, técnicos de salud ambiental, y aún así sigue siendo corto para todo lo que nos encuentra en la comunidad. Nosotros hemos proyectado contratar, de hecho, gerontólogos en la ciudad de Manizales. Es algo que hemos, digamos, ya proyectado dentro de las mesas de nosotros. Todavía no ha sido puesta en marcha, uno, porque realmente en la ciudad de Manizales, a pesar de que tengamos cerquita, como lo dicen en el chat, una universidad que esté formando, en la ciudad de Manizales tenemos realmente identificados muy pocos gerontólogos. No quiere decir que no vayamos hacia allá, ya tenemos que ir, pero sabemos claramente que los recursos que nosotros tenemos son escasos, son limitados. Debemos ir hacia allá, pero necesitamos, digamos, que ir articulando con otras acciones, específicamente con lo que mencionaba ahorita Lady,
digamos que un reto que tenemos es poder generar una mayor articulación con lo que pretende el ministerio a través de los recursos que ellos están destinando. Para Manizales, igual, que era una pregunta que había en el chat, para Manizales se dio la prórroga para continuar con esos equipos básicos de salud. Se va a continuar, de hecho, ampliando con 2 equipos y la limitación que tenían los equipos anteriores era que solo estaban conformados con equipos básicos. Ya con estos nuevos recursos van a haber más equipos y va a haber un equipo mucho más fortalecido interdisciplinariamente. Entonces, vamos hacia allá, pero todavía tenemos limitaciones con otras áreas como antropología, como sociología y demás. Entonces, digamos que es un camino que tenemos que ir avanzando hacia allá. Y quisiera también enfatizar en el tema de si el talento humano sí lo hay, y claramente sí lo hay. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que este modelo hacia donde estamos transitando no es un modelo en donde todos los equipos básicos sean contratados realmente por los municipios, sino que debe haber una articulación mayor. Ya saben ustedes que normativamente las EPS tienen que tener y conformar ya equipos básicos de salud, que eso es una pelea ahí clara que hay en este momento, pero ellos tienen que conformar equipos básicos de salud. Todo lo que son equipos básicos de salud es el sistema completo. No son los municipios, ni van a ser a través de los recursos exclusivos que tiene el ministerio. De esa forma, el talento humano debe transitar de servicios institucionales a ámbitos comunitarios también. No podemos, obviamente, mantener el sistema como lo tenemos en este momento. Tiene que haber una complementariedad y esos equipos deben transitar desde lo institucional también a lo comunitario. Y ahí obviamente faltaría, es de hecho, mucho más necesidad de cargos que de personal como tal. Muchísimas gracias al doctor Alejandro y a la doctora Lady. Eh, Damos paso al doctor Juan Eduardo Guerrero, que está hoy a cargo de darnos las conclusiones más importantes de este gran conversatorio de APS que tuvimos en esta noche. Adelante, Muchas doctor gracias, Guerrero. profe Beatriz, y agradecer muchísimo, primero saludar al doctor Alejandro Prieto, gracias por estar con nosotros, es un placer realmente para la Asociación Colombiana de Salud Pública contar contigo en este conversatorio y agradecer muchísimo a la doctora Lady Moreno por su presentación y diríamos en gran resumen que anima muchísimo escuchar la presentación de la Secretaría de Salud de Manizales. Pensaba, digamos, a medida que se iba dando la presentación, qué tanto ha avanzado el país desde el 2011. No podría partir un poco la historia si la 1438 del 2011 en alguna forma en su momento dio una esperanza y un optimismo para avanzar en términos de atención primaria en salud en Colombia. Y yo diría que se ha avanzado, que se tienen dificultades, pero se está avanzando en ese proceso y que Colombia ha ido aprendiendo el significado de la atención primaria en salud en los últimos 13, 14 años. O sea, hemos llevado un tiempo interesante, pero la 1438 de una u otra forma nos marca, como bien Leide lo planteó allí, una normativa interesante que tiene algunas dificultades que tienen que irse resolviendo en el tiempo, pero en la medida que hemos ido aprendiendo, las secretarías de salud tienen presente lo que significa la atención primaria en salud y eso es lo que nos muestra la experiencia de Manizales. Posiblemente en estos conversatorios en un futuro podremos traer otras experiencias de otras secretarías para poder entender cómo es el hilo de atención primaria en salud, hospitales públicos y secretarías de salud en Colombia y cómo está avanzando y cómo se está comprendiendo para poder entender ese potencial que hoy Lady nos ha mostrado. Es el posicionamiento de la autoridad sanitaria, de la gobernanza sanitaria en los territorios para poder reordenar y apoyar la transformación que se requiere. Hoy Colombia está diciendo, vamos a transformar porque vamos a ir hacia los territorios y a fortalecer los territorios. Es una salud pública que quiere encontrarse en los territorios y le dice a los diferentes actores, incluyendo a las IPS, a las EPS y a las secretarías de salud, es encontrémonos en el territorio para poder, a partir de las necesidades, lo que significa la salud pública y lo que necesita reorientar los servicios en los territorios donde nos podemos encontrar y poder trabajar. Y diríamos que las secretarías de salud están en ese plan, en ese plan. No tengo la menor duda
que en en el plan decenal de salud pública y en el plan de desarrollo territorial, las diferentes secretarías de salud a nivel nacional, y aquí estamos mostrando solamente un ejemplo, de una u otra forma están comprendiendo que tienen que hacer una transformación para poder mejorar su relación en los servicios, en la atención primaria en salud, en cada uno de sus territorios. Ese es un cambio. Y el otro cambio que es importante comprender es de que el debate de la reforma, y así lo yo entiendo yo, así no se haya aprobado todavía la reforma, ha resaltado en el país, uno, que tenemos que rescatar y fortalecer el rol de los hospitales públicos y de los entes públicos para poder mejorar el acceso a los servicios. Y existe una conciencia en ese sentido, o sea, existe una conciencia que indudablemente los diferentes territorios están pensando en este momento cómo los hospitales públicos y los centros de salud, los puestos de salud, pueden ser base de operación para que las poblaciones más lejanas, las poblaciones más rurales, puedan tener un acercamiento y una forma diferente de ayudar en el acceso a los servicios de salud, pensando en una forma integral, de que se conecta con el resto del sistema, no quedan aislados, sino que se conecta con el resto del sistema, y creo que allí, de alguna forma, eso se está, digamos, vislumbrando. El rol de los centros de salud, de los puestos de salud, el rol de los hospitales públicos y los recursos que en una manera el plan de desarrollo en este gobierno está colocando en los diferentes territorios, pues es un incentivo que de alguna forma tendrá que irse transformando. Yo entiendo lo que Lady en alguna forma estaba planteando de las diferencias de los salarios, y ella misma lo decía. Posiblemente se está pensando para incentivar los territorios más lejanos y que la gente vaya a los territorios más lejanos. Tendrá que existir un acuerdo en las diferentes secretarías, en los diferentes departamentos, hacia dónde se deben dirigir esos recursos para poder incentivar que profesionales de la salud vayan a los sitios más difíciles y más lejanos, que es una política correcta, o sea, pagar más donde hay mayor dificultad, donde hay más dificultades de acceso, pero posiblemente habrá otra escala salarial en aquellos equipos que están más cercanos a las ciudades o están dentro de las ciudades. Es algo que tendrá que resolverse en el tiempo y tendrá que irse discutiendo. Y por otro lado, no hay duda de que las EPS en este momento tienen más conciencia de lo que significa modificar el modelo de atención. Yo pienso que hay una conciencia que está creciendo y existe, digamos, alguna medida, que las medidas de intervención que se están dando para las EPS en este momento los va a llevar a ese acuerdo de sentarse con las secretarías de salud, sentarse con las secretarías de salud. Lady nos mostraba las diferentes reuniones y las mesas de trabajo que hacen en los territorios con los actores, sea con universidades, sea con los actores de las EPS, las IPS, para mejorar los servicios. Me parece que esa es una práctica importante de gobernanza y de autoridad sanitaria que es loable y es benéfica y es importante hacerla, pero hay que profundizarla. ¿Profundizarla en qué sentido? Que las EPS tendrán que tener conciencia que una parte de sus recursos financieros será para financiar los centros de atención básica primaria y que tendrán que fortalecer el esfuerzo que hacen los municipios y los departamentos y poder complementar y hacer sinergia de recursos para que eso pueda crecer y pueda fortalecerse con mayor calidad, con mayor capacidad resolutiva. Y es una oportunidad de negociación de las secretarías de salud junto con las IPS en los territorios cuando se esté reconfigurando las redes de servicios integrales e integradas. Hoy tenemos red de prestadores de las IPS, pero debemos avanzar hacia redes integrales e integradas en una concepción diferente, mirando el territorio en forma, digamos, diferente y diversa. Y eso posiblemente va a ir ocurriendo en los próximos meses, en los próximos semestres, se irá trabajando en ese sentido. Pero lo que quiero decir es, me parece muy interesante escuchar desde una Secretaría de Salud lo que se hace, cómo se hace, en qué normas se respaldan en este momento y cómo esos ejercicios con sistemas de información desarrollados, eso es muy importante, no se está avanzando de cero, existen sistemas de información que se han desarrollado en el tiempo y que les permite un trabajo de la mejor forma para poder darle seguimiento a las familias, a las comunidades, a los individuos. Son capacidades instaladas que deben ser utilizadas
y que debe buscarse, digamos, sinergia con las instituciones, en este caso las EPS, que están intervenidas y lógicamente con un reacomodo de los prestadores en los diferentes territorios. Entonces, particularmente yo pienso que esta conferencia y este conversatorio que se ha dado en el día de hoy, pues nos muestra aspectos muy positivos, nos muestra desafíos. El doctor William Robles preguntaba, ¿y dónde va a salir el recurso humano? Yo pienso que somos conscientes en este momento, existe una conciencia nacional. La Organización Panamericana de la Salud y el Campo Virtual de Salud Pública tiene una conciencia de que se requiere invertir en talento humano para la formación y generar incentivos para que las universidades hagan transformaciones internas para elevar la escala y mejorar la capacidad resolutiva de sus egresados y que también formen, digamos, parte de eso, de formarse con una mente interdisciplinaria, protegiendo grupos de población y cuidados de población. Y eso requiere reforzar todo este trabajo en las universidades. Brasil, cuando inicia su programa de salud de la familia en los años 90, fue consciente de eso. ¿Y qué tuvo que hacer? Crear una universidad virtual, una SUS, para poder tener en escala unos procesos de formación importantes que puedan apoyar esos esfuerzos en los diferentes territorios. Hoy en día, el campus virtual de salud pública de la OPS tiene cerca de 600 personas que se inscribieron de secretarios de salud que están haciendo una formación de un diplomado. De esas 600 personas, diríamos, hay 300 con una máxima intensidad, siguiendo, dándole seguimiento a eso. Y es una forma de generar un camino de que sí se hay que hacer formación de recursos humanos y que las universidades tenemos que participar y apoyar estos procesos que son bien públicos, de mejorar las capacidades, de mejorar las competencias de la formación de recursos y pensar en escala. Sabemos que hay que pensar en escala. Brasil se demoró casi 10, 12 años formando recursos humanos para poder montar el programa de salud de la familia. Nosotros hemos sido, digamos, tímidos y lo hemos hecho en una forma muy incipiente y realmente tenemos que romper la escala. Romper la escala significa cuánta gente tenemos que formar y ahí aparecerá el recurso humano que el doctor William Robles, con la pregunta que nos está haciendo, nos dice, es importante eso. Miren que es importante tener recurso humano suficientemente capacitado y removerle un poco a las universidades la necesidad de poder avanzar en ese sentido. Entonces, ¿se necesita recursos humanos? Sí. ¿Se necesitan recursos financieros? Sí. Las EPS tienen recursos financieros que pueden orientar una parte de esos recursos para los equipos de atención primaria en salud y hay que trabajar en ese sentido en acuerdo con las secretarías de salud para poder armar esos centros de atención básico en los territorios pensando en redes integradas de servicios de salud en los diferentes. Y se necesita tecnología, claro que sí, necesitamos tecnología, necesitamos la más avanzada para poder mejorar la capacidad resolutiva y buscar que nuestros profesionales de los equipos de salud no remitan, sino que traten de resolver al máximo dentro de su capacidad, que tendrá algo que no se ha mencionado aquí, pero que lo hemos conversado con este grupo, que es el tema de que algunas normas de habilitación tendrán que cambiarse y mejorarse para poder permitir el ejercicio de esos equipos de salud sin mejorar las partes de calidad. Es algo que hemos discutido en la Asociación Colombiana de Salud Pública, manteniendo estándares de escape de calidad, pero generando una habilitación que permita a los centros de atención primaria en salud ser una puerta importante de entrada de salud para todos los servicios de salud en una forma integral. Entonces, en conclusión, les diría que me agrada muchísimo haber participado de este conversatorio, agradecer muchísimo a Ley y al doctor Alejandro Prieto y a todo el grupo que ha estado organizando este momento de conocer la experiencia de Manizales y decirles que es una satisfacción muy grande entender que las secretarías de salud tienen una capacidad importante, que debemos aprovechar esas capacidades de las secretarías que yo entiendo que son diferenciadas, hay unas que tienen más capacidad que otras y por lo tanto tendrá que haber una especie de pares que ayudan a otras secretarías de salud para hacer mejores, un reacomodo en las regiones de los secretarios de salud para atender las regiones, las microrregiones y poder conducir en una forma diferente. Me parece que hacia allá va, digamos, el trabajo que se está orientando por parte del Ministerio de Salud. Yo pienso que es parte de, digamos, de la responsabilidad que tenemos nosotros
de construir, de colaborar, de ser propositivos, de innovar y de generar que nuestros estudiantes de maestrías, de especializaciones y diferentes grupos de una forma entiendan de que esto de la estrategia de atención primaria en salud hay que volverlo realidad. Todavía le hace falta, todavía tiene limitantes, Lady la mostraba, todavía tenemos, pero hay unas fortalezas y sobre esas fortalezas tenemos que transitar, pero no hacerlo solo del campo de la Secretaría. Nos toca sentarnos en mesas de trabajo que sean más coherentes para que aparezcan recursos financieros que permitan resolver los problemas financieros que se requieren, algunas reglas económicas que tendrán que darse en una forma específica. Tendremos que discutir sobre el tema de la tecnología para darle capacidad resolutiva a esta propuesta y tendremos que conversar con las universidades para elevar la escala de formación en una forma rápida, no tan lejana, pero rápida, que permita resolver esas dudas que se tienen de dónde saldrá el recurso humano. Es importante comprender esa pregunta y prepararse para poder superar esa posibilidad de deficiencia en el trabajo. De modo que mil gracias a todos los que han participado en nuestro conversatorio, invitarles al próximo 11 de junio, que será el próximo conversatorio, donde se hablará de una experiencia muy interesante que ocurrió en Colombia en los años 2000, a comienzos del siglo XXI, que fue la experiencia UNE de los programas UNES. Lo va a orientar la Universidad Católica de Oriente con la profesora Ana Cecilia Ortiz, y es muy interesante cómo desde el 2000 se trabajan propuestas muy interesantes en un tiempo diferente, y es interesante conocer lo que ocurrió en el pasado, porque de alguna forma tenemos que tener remembranzas y memorias de que Colombia ha hecho esfuerzos importantes de atención primaria en salud y que debemos basarnos en esas raíces que existen y que a partir de ellas podamos seguir construyendo este camino como desafío de tener una atención primaria plena y trabajando y financiada por los diferentes actores y remunerada adecuadamente y dignamente para que las profesionales pues aprendan y estimen lo que significa la atención primaria en salud. Entonces los invitamos para el próximo 11 de junio a nuestro espacio de los miércoles a las 6 de la tarde, y agradecerles muchísimo a la profe María del Pilar Cerezo, a la profe Beatriz, al grupo que ha estado detrás de esta plataforma, Ana María Ocaña, de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Muchísimas gracias, y decirles que este conversatorio queda grabado en el espacio, estará en el espacio de Facebook y también en el espacio del voluntariado de atención primaria esta grabación. Entonces, muchísimas gracias y una feliz noche.